¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo espero que se encuentren muy bien. Los amigos de Phones me enviaron esta tablet. Se trata de la Ulefone Tab A9 Pro Kids. Si andas buscando una tablet buena, bonita y barata y que te ofrezca resistencia, también que tenga la oportunidad de enseñar al niño porque trae cosas que te van a gustar. Mira, ahora conozcamos su diseño. Trae esto que va a servir para colgarla. Y también tenemos doble altavoz o entrada USB tipo C, entrada de jack de audífonos, botonera subir bajar volumen junto con el power, y adicional viene este lápiz de sensibilidad. Y aquí justamente podemos agregar una correa, trae doble altavoz y el sonido es bastante potente. Y aquí justamente va a soportar las caídas. Por supuesto, un niño siempre bota sus cosas. No del siempre, pero si es que alguna oportunidad bota esta tablet, pues se va a proteger. Mira, este lápiz es de sensibilidad, es decir, no es de Bluetooth. Así que aquí en esta parte procura de que no vayan a utilizarlo, porque sinceramente van a rayar la pantalla. Entonces, solamente de esa manera. No sé por qué integró Ulefone eso, porque puede hacer que arruinen la pantalla utilizando el verdadero lápiz o lapicero, como comúnmente se conoce. Aquí justamente trae estos stickers que tú lo puedes agregar en la parte trasera. Mira cuántos trae. Esta es de la niña, ¿sí? De igual forma trae herramienta para sacarle la bandeja SIM. También un cable USB tipo C y su cargador es de hasta 20 watts. Sin embargo, la tablet soporta hasta 18 watts. Entonces tenemos buena carga rápida, gente. Batería potente de 5040 miliamperios es la que trae. Mira, para que te des una idea, justamente es así la tablet, quitándole el case. Es muy elegante en la parte trasera, como que si fuera un acabado tipo mármol, demasiado delgada, por cierto. Mira, aquí tenemos su entrada de jack de audífonos, en fin, que Ulefone se ha mandado con esta tablet. Luego también tenemos su bandeja, es híbrida, puedes meterle doble SIM o micro SD a la vez, así que ya sabes. Así es como luce justamente en la parte trasera. Pues estas cosas que le vas agregando es personalizable, y esto es lo que nos ofrece ahora con una tablet de niño, porque esta es de color azul. De igual forma trae sus accesorios y mira, vamos a conocerla como es, y es azul sinceramente. Entonces tú puedes escoger cuál sería la ideal para ti. Entonces ahí te lo dejo. Mira cómo es que vamos a personalizar uno por uno, y así vamos agregando los stickers que ya vienen incluidos. Es bonita, ¿verdad? Y delgada, por cierto. Ahora conozcamos su pantalla. Tenemos tecnología IPS totalmente plana. Es de 8.68 pulgadas con biseles un poco nulos en la parte de los laterales, arriba abajo un poco grandes. Ya trae un vidrio templado si en caso el niño la deja caer. Mientras que en YouTube nos ofrece hasta en resolución en 4K, pero tenemos que ponerlo a 1080 porque la resolución de esta pantalla es HD Plus a 90 Hz de tasa de refresco, con protección Eye Comfort para la baja luz azul en caso que tu niño empiece a leer o utilizarla diariamente. Ahora conozcamos su software y hardware. Pues en este caso no tenemos huella digital, así que pues como es pantalla IPS tampoco lo tenemos bajo en pantalla. Solo nos ofrece pues un método de seguridad mediante bloqueo de cámara selfie, funciona rápidamente, y también desbloqueo mediante alfanumérico. Eso está bastante bien si en caso se la quieren robar. Luego aquí también tenemos una cortina bastante intuitiva, dinámica. Tenemos Android 15 a bordo, gente, y también tenemos radio FM si en caso escucha a tu niño una emisora favorita o simplemente tú la utilices, porque solo con quitarle la funda ya la puedes utilizar tú. Luego también tenemos Bluetooth, tenemos también el poder utilizar pues las llamadas. Yo aquí pruebo que no tiene sensor de proximidad porque no se puede levantar una tablet y ponérsela en la oreja, así que no tiene sensor de proximidad. Eso sí, tenemos Android 15, 128 GB de almacenamiento interno, procesador Helio G91, 4 GB de RAM más 4 siendo esta ampliable, llega hasta 8, la pantalla y batería de 5040 miliamperios y su información de las cámaras. Luego aquí también tenemos herramientas como sonómetro, medición de altura, lupa, advertencia, espejo, antorcha. Como Ulefone se destaca por hacer dispositivos todoterreno, nos incluye esa aplicación.
Ahora vamos a utilizar el lápiz. Cuando le quites esto, justamente enseñas a tu niño que lo guarde aquí para que no se pierda. Luego aquí tenemos pintura, podemos utilizar ahora el lápiz. Debo decir que como es de sensibilidad se va a demorar un poquito, ¿sí? Yo pienso que sí hay un poco de demora al momento de estar escribiendo, pero todo va a ser funcional, ¿sí? Podemos borrar, podemos crear cualquier cosa. Puede utilizar cualquier tipo de crayón, ya tu niño va a volar su imaginación. Echa a andar tu imaginación. Luego también tenemos aquí en colaboración. Esto es como darle permiso, ¿sí? Yo te aconsejo que le des todos los permisos para que él pueda tomarse una foto o alguna foto de su amiguito para que él pueda colorear en todo su contorno. Mira cómo es que va a funcionar. Me tomaré una foto y ahí esperamos un poquito y empezamos a colorear. Esto es como que cuando dicen, mientras que tu niño se divierte, aprende. Entonces esto le va a dar una agilidad. Ya cuando tenga que escribir a mano con un lapicero o un lápiz, en todo caso, pues ya va a tener ágil las manos, ¿sí? No es un lujo, es una necesidad, porque de todas formas tu niño sí o sí tiene que aprender esto. Imagínate en China, ya nacen con tablet. Entonces tenemos que sí o sí estar a todo a la vanguardia de la tecnología. Luego tenemos también aquí una zona Kids, donde tenemos la posibilidad de incluso decirle a nuestro niño que aprenda el abecedario. Esto nos da una colaboración, como por ejemplo, pues son letras que nos va diciendo en inglés, gente, ¿sí? No es en español, no encontré de decirlo que vaya en español, no sé por qué. En fin. Ahí tenemos también como por ejemplo la calculadora, tenemos videos en caso pues no quiera abrir YouTube especialmente. Aquí tenemos una zona Kids. Por supuesto, aquí todos los videos van a ser para niños especialmente. Entonces, esta zona Kids me encanta bastante porque podemos utilizar toda esa zona de confort especialmente para ellos. Y si no, puedes incluso ver cuántas horas ha utilizado el niño, cuántas horas puede estarlo utilizando durante el tiempo establecido. Algo así como Family Link de Google, que yo especialmente lo utilizo. Ya vamos a hacer un video sobre eso, gente. Tenemos también aquí, como te decía, para poder salir, las estadísticas, la seguridad, el límite de tiempo. También tenemos ajustes en cuanto a qué aplicación debe utilizar y cuál no. Luego aquí lo pongo a prueba como tenemos un Helio G91. Mira cómo se comporta en el Free Fire. Como te digo, le quitas la funda, ya lo puedes utilizar tú especialmente si es que no se la quieres dar a tu niño. Ay, luego la utilizas tú para el Free Fire. En este caso sí va a correr de manera excelente porque el Free Fire no requiere de tanto, ¿sí? Ahí va más o menos. Entonces vamos a tener la posibilidad de jugar juegos no tan pesados como Free Fire. Tenemos también la posibilidad de jugar, por ejemplo, Blue Strike. Podemos jugar incluso Genshin Impact. No, gente, es demasiado exigente ese juego. Pero sí, Blue Strike le va a ir de manera excelente. Y también en PUBG Mobile. Incluso hasta Angry Birds, pues, que a algún niño le gusta jugar. O también Candy Crush Saga. Creo que todos conocen este tipo de videojuego. Entonces a ese tipo de videojuegos sí le puedes instalar y alguna que otra tarea no tan pesada. Aquí estoy jugando y mira, la sensibilidad está muy buena y va a 45 fotogramas por segundo. Es una locura, gente, que vaya a estos frames por segundo en este tipo de videojuego. El sonido está bastante fuerte, tenemos doble altavoz. Ahora conozcamos sus cámaras, tenemos dos en la parte trasera, la principal es de 12 megapíxeles, mientras que tenemos una de ultra angular de 13 megapíxeles, sí, y también tenemos flash LED, mientras que la cámara selfie es de tan solo 8 megapíxeles, aunque no lo creas, tiene modo ultra angular esta cámara, gente, sí.
Luego también tenemos calidad de video a 1080, esto es Full HD, mientras que en la cámara selfie nomás es 720p, es HD, así que no hay más por allá. Luego tenemos captura de imagen, tenemos captura por acá y tomar fotos grandes de 12 megapíxeles. Luego también tenemos en más, en modo Pro, GIF, código QR, tiempo de lapso y también cámara ultra angular, como vistes por ahí. ¿Qué te parece si vamos con una prueba a continuación? Me he quedado satisfecho, gente, y me da risa porque me pregunto, ¿cómo es que Ulefone ha hecho un excelente trabajo? Las fotos con cámara principal de tan solo 12 megapíxeles lo ha hecho bastante bien. Y mira, el resultado ha sido bastante bueno, con buenos colores, excelente rango dinámico, buen matiz. Luego dije, ¿qué tal el autoenfoque? También ha sido muy bueno. Mira aquí la marca de agua en la parte izquierda, lo puedes observar y ves que se trata de la misma tablet. Algo que me sorprendió también es el modo ultra angular. ¿Cómo es posible que esta tablet tenga modo ultra angular? Mira, aquí tenemos modo ultra angular, está bien. Aquí tenemos foto normal, luego modo ultra angular. Mira, el trabajo ha sido bastante bueno, es de 13 megapíxeles. Mientras que la cámara selfie de 8 megapíxeles me sorprendió, gente. El trabajo ha sido muy bueno, no le puedo exigir más. Sin embargo, cuando le pidas una foto a tu niño o a tu niña, pues le va a ir bastante bien. Luego, mientras que la grabación de video es de tan solo 720p, que sería HD, no le podemos pedir más allá. Aquí estoy diciendo que más o menos porque lo veo en pantalla y no le puedo exigir más. Tú lo estás viendo en tu propia pantalla y dices, pues está bien, gente. Por su rango de precio me parece excelente. Pero, ¿qué tal con su cámara trasera? Bueno, ahora con su cámara trasera, pues aquí ya hay un salto abismal de pasar 720p alta hasta 1080 a 30 frames por segundo, que es su calidad máxima en cuanto a grabación de cámara trasera. El autoenfoque lo hace bastante bien. Luego de dejar de enfocar un objeto a corta distancia, se tarda un poquito en enfocar el resto, pero lo demás está bien. Entonces, mi gente, hasta aquí hemos llegado. No olvides suscribirte, darle un poderoso like, y esto fue también muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete y nos vamos viendo hasta la próxima. Adiós.